calor. Cuando la pena inunda el corazón, es evidente que tú estás aquí. Estás aquí cuando no puedo más, cuando mi cruz se ha caído al transitar. Estás aquí, sin derrotado me quedé en el camino, sin fuerzas y sin fe. Estás aquí cuando yo, desesperado, he buscado tu perdón. Me has abrazado sin preguntas ni por qué. Con toda mi alma creo que estás aquí. Estás aquí, si la lluvia me atrapó. Estás aquí, si mi barca naufragó. Estás aquí y ya no pido más, a cambio de que tú sigas aquí. Estás aquí cuando no puedo más, cuando mi cruz se ha caído al transitar. Estás aquí, sin derrotado me quedé en el camino, sin fuerzas y sin fe. Estás aquí cuando yo, desesperado, he buscado tu perdón. Me has abrazado sin preguntas ni por qué. Con toda mi alma creo que estás aquí. Estás aquí, si la lluvia me atrapó. Estás aquí, si mi barca naufragó. Estás aquí y ya no pido más, a cambio de que tú sigas aquí. Amén. Que el Señor nos bendiga. Habiendo llegado la hora de dar inicio al servicio del Señor, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Comenzaremos el servicio del Señor entonando el primer himno de nuestros himnarios, el número 2.
Que el Señor nos bendiga. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga el coro, ¿cierto? Que entonábamos esta preciosa alabanza. Amén. En las luchas os sentís cansados. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé descanso. Echa sobre mí tu carga que yo te lo llevaré. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a pasar a orar al Señor. Vamos a pasar a pedir al Señor de que Él sea dirigiendo este servicio desde principio a fin, que Él lo guíe a través de su Espíritu Santo, que Él tome dominio y control de las alabanzas, de todo lo que vamos a hacer, de la palabra también, que Él nos hable por intermedio de su palabra, ¿cierto? Y que podamos gozarnos en la presencia del Señor, porque ese es el propósito, que nos podamos gozar en la presencia del Señor y que podamos, ¿cierto?, también escuchar la voz del Señor, que Él nos hable a través de su palabra, ¿cierto? Porque es el alimento espiritual para nuestras vidas. Así que vamos a pasar a orar al Señor para pedir a Dios de que Él sea con nosotros durante el transcurso de este servicio. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, en primer lugar para agradecer a usted por la vida, por la salud, porque usted hasta el día de hoy, usted nos ha guardado, nos ha protegido, ha sido con cada uno de nosotros. Señor amado, y usted se ha glorificado en nuestras vidas, Señor amado, porque nos ha tenido con vida, con salud, ¿cierto? Nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha protegido en todo momento y en todo lugar. También le damos gracias a usted en esta hora y le pedimos a usted perdón por nuestros pecados, Señor bendito, porque reconocemos, Padre Celestial, que ante su presencia somos pecadores, porque con nuestros ojos, Señor amado, con nuestra mirada, con nuestro hablar, Señor bendito, con nuestra mente, Padre Celestial, pecamos ante su presencia. Y le pedimos a usted que usted nos lave, nos limpie, que usted nos perdone, Señor bendito, y nos lave con esa sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en el madero de la cruz, y que podamos quedar limpios, puros y santificados para poder alabar y bendecir su santo nombre. Rogamos a usted, Señor bendito, que usted pueda tomar el dominio y el control de este servicio a través de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo se pueda mover en nuestras vidas, Señor bendito, y que cada uno de nosotros, de los que estamos, Señor, aquí congregados, ya sea en forma virtual o en forma presente, Señor bendito, que podamos estar dispuestos para alabar y bendecir su santo nombre, porque usted nos enseña por su palabra que usted busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren, dice su palabra, Señor. Y por eso en esta hora, oh Dios amado, le pedimos a usted que usted tome el control, que tome el dominio de este servicio, que tome dominio, Señor amado, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de las alabanzas que puedan llegar ante su presencia como un perfume agradable. Rogamos a usted, Señor bendito, que nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto, Señor, para poder alabarle y bendecirle a usted. Rogamos a usted también, Señor bendito, que usted por misericordia nos hable por intermedio de su palabra. Que su palabra, Padre Celestial, sea una para nuestros corazones, Señor. Necesitamos este alimento espiritual y por eso le pedimos a usted que usted sea el que nos hable por intermedio de su palabra, que usted hable nuestras vidas por intermedio de ella, Señor amado, porque necesitamos este alimento espiritual. Dice su palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el pan espiritual que necesitamos cada uno de nosotros y día tras día, Señor. Rogamos a usted que usted tome el dominio y el control, Señor amado, de este servicio, el dominio de las alabanzas, de la palabra, Señor bendito, y de todo lo que vamos a hacer, que todo pueda ser, Señor amado, para edificación de nuestra vida y de nuestros hermanos que están en forma virtual, Señor bendito, congregados en este momento. Rogamos a usted por cada uno de ellos, esperando que usted pueda ser con cada uno de nosotros, y ahora le pedimos que al levantarnos de esta oración, usted por misericordia, Señor amado, llene este lugar con su Espíritu Santo, que llene este lugar con ángeles benditos, Padre Celestial, que puedan estar en nosotros, en compañía de nosotros, para poder alabar y para poder bendecir su santo nombre. Gracias, Padre bendito, todos se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Y todos le damos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Continuando con el servicio del Señor, vamos a dejar una oportunidad al coro que tiene una alabanza especial. Vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Dios bendiga al coro.
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Oh, oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza, que Dios bendiga al coro. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, como hemos cantado, hemos orado al Señor, vamos ahora a pasar a lo que es la lectura de la palabra del Señor. Y le voy a rogar que abra sus Biblias en el libro de los Romanos. Libro de los Romanos, en el capítulo 8, del verso 28 al 39. Romanos capítulo 8, verso 28 al 39.
Amén. Si la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y por ello le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Bien, como hemos ido avanzando en el servicio, ahora tenemos una nueva oportunidad para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Y vamos a dejar, ¿cierto?, con una alabanza especial a nuestros hermanos que nos envían sus videos. Amo al Señor, oyó mi voz en mi dolor, Él me escuchó en su misericordia, oyó mi clamor. Amo al Señor, oyó mi voz en mi dolor, Él me escuchó estando en la tormenta, oyó mi clamor. Bueno es Él,
salvarme. Mi alma descansa en Él. Él ha venido a librarme. Mi alma descansa en Él. Él ha venido a salvarme. Mi alma descansa en Él. Él ha venido a librarme. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amo al Señor, oyó mi voz en mi dolor. Sí, Señor, Él me escuchó en su misericordia. Alabamos. Oyó mi clamor. Sí, Señor, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Ha sido fiel. Mi Dios es fiel. Si Dios es fiel, ha sido fiel. Amén. Estar escuchando la exhortación de la palabra del Señor. Amén. Algunos problemitas técnicos, ¿cierto?, con el audio, pero que el Señor nos ayude. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, ¿cierto? Nuestro hermano Carlos Gallardo, ¿cierto? De allá, que nos ha compartido esta preciosa alabanza, ¿cierto? Ya vamos a tener la oportunidad de estarlo escuchando completa. Amén. Que Dios nos ayude. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él pueda hablarnos, ¿cierto?, por intermedio de su palabra. Y que le voy a rogar que se ponga en pie para que podamos orar al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, dando gracias a usted, Señor bendito, porque usted nos concede la de poder, Señor bendito, desarrollar este culto familiar. Amén. Y poder, Señor bendito, a través de ser un canal de bendición a nuestros hermanos, Señor. Amén. Le pedimos a usted que usted por misericordia tome el control, tome el dominio a través de su Espíritu. Por misericordia pueda tomar el control y el dominio de este servicio, Señor amado, que use mis labios para poder, Señor bendito, entregar el consejo de su palabra. Le pedimos a usted que usted a través de su Espíritu, labio, mi voz, Señor amado, Señor bendito, culto de adoración hacia usted, Señor bendito, y poder estar desarrollando la palabra, porque hace tan bien a nuestra vida. Le pedimos a usted, nosotros, Señor bendito, por intermedio de su palabra. Amén. Le pedimos a través de las redes sociales para que podamos escuchar y estar atentos a su voz. Amén. Le rogamos a usted que usted por misericordia tome el control. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, la palabra del Señor el día de hoy nos dice y nos habla y Él lleva por título Más que vencedores. Amén. Amén. Amén, Señor. Ya el Señor nos haya permitido a cada uno de nosotros de ser llamados hijos de Dios, ya somos vencedores. Amén. Amén. Y como hijos de Dios, ¿cierto? Somos más que vencedores. Amén. Dice la palabra del Señor
y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todos los que aman con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. Amén. Porque ese es el mandamiento. Amén. Amén. Amar a Dios. Entonces sabemos que los que aman a Dios, amén, sabemos. Ahora, si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Amén. Entonces ahora la palabra del Señor dice, los que aman a Dios, o sea, los que aman a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Todas las cosas les ayudan Amén. a bien. Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Ahora, ¿cuáles cosas? Todo lo que nosotros podamos vivir. Amén. Exceptuando, ¿qué cosa? Exceptuando el pecado. Bendito Amén. Señor. Exceptuando el pecado. Amén. Porque el pecado, ¿cierto? Dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahí tenemos que dejar afuera el pecado, porque muchos podrían decir todas las cosas, entonces vamos a pecar también, porque también nos, ¿cierto?, nos ayudan a bien. Pero no es así. Porque los que aman a Dios, ¿qué es lo que hacen? Abandonan el pecado. Amén. Entonces el Señor nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Quiénes fueron llamados? Cada uno de nosotros. Usted, yo, ¿cierto? Los que están a través de las redes sociales, ¿cierto? Nuestros hermanos en la fe, ¿cierto? Los que alaban y bendicen en el nombre del Señor, ¿cierto? Todos estos fueron llamados. Amén. ¿Con el propósito de quién? El propósito del Señor. Amén. Así es, mi Dios. Con el propósito de nuestro Dios. ¿Cierto? Esto es a los que conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? El propósito de nuestro Dios. Son llamados. Amén. Usted y yo hemos sido llamados a este evangelio maravilloso, el conocimiento de la verdad. Amén. Entonces sabemos, ahora ya sabemos, si no lo sabía, ahora ya lo sabemos, Amén. que los que aman a Dios, ¿es importante amar a Dios? Amén. Es importante que usted y yo amemos a Dios. Así es, Pero mi como Dios. Él nos manda, como Él nos enseña, ¿cierto? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, ¿cierto? Y con todas nuestras fuerzas. Amén. Que amemos a Dios. Amén. De esta forma. De esta forma tenemos que amar a Dios. Amén. Todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo lo que nosotros emprendamos, todo lo que hagamos, ¿cierto? Va a redundar para bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, ¿cierto? Han sido llamados o hemos sido llamados. Amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y cómo se entiende esto? A los que antes conoció. O sea que nosotros ya el Señor nos conocía, o nuestro Dios nos conocía de antes. Amén. ¿Desde cuándo? La palabra del Señor nos dice de que Él nos conoció desde el principio de la creación. Amén. Amén. Así es, mi Dios. Desde el principio de la creación el Señor ya nos conocía. Amén. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que es predestinar? Significa que nosotros tenemos un destino, tenemos un final, Amén. ¿cierto? Un futuro. Amén. Bendito el Señor. Y ya está determinado nuestro futuro, está determinado nuestro destino. Por eso dice que fue predestinado. Amén. También los predestinó. Amén. A los que conoció antes, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea que ya Él había dispuesto el destino de cada uno de nosotros. Por eso Él ya nos conocía desde el principio. Él había dispuesto nuestro destino, el destino suyo, el destino mío, el destino de nuestros hermanos que están en diferentes lugares, ¿cierto? Los hermanos en la fe. El Señor ya había determinado su destino. ¿Y cuál es este destino? Salvación y vida eterna. De ser llamados
hijos de Dios. Amén. Ese es nuestro destino, ser llamados hijos de Dios y recibir salvación y vida eterna. Amén. Amén. Para que fuesen hechos conforme a quién? A la imagen de su Hijo. Amén. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Para que nosotros seamos hechos a imagen de Jesucristo. Amén. Porque Jesús dijo ser imitadores, que tenemos que imitarle a Él. El apóstol Pablo dijo ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo el Señor. Amén. 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 Entonces nosotros tenemos que imitar, ¿cierto?, lo que Jesús hizo. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado, ¿cierto?, este evangelio maravilloso a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice de que también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Y qué es lo que es primogénito? El primero, el Hijo mayor. Amén. Amén. Jesucristo es nuestro hermano Mayor. mayor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, para que Él, el Hijo, ¿cierto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Somos hermanos de Cristo el Señor. Amén. Y Él es el hermano mayor. Amén. Él es el primogénito de nuestro Dios. Amén. Nosotros también somos hijos de Dios, pero el primogénito, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo el Señor. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para poder ir entendiendo la palabra del Señor. Y tenemos que ser igual a quién? A Cristo el Señor. A Jesucristo el Señor. A hacer las obras que Él hizo. Amén. Las obras que Él hizo en esta tierra, cuando Él estuvo en esta tierra, hacer las mismas obras que Él hizo. Amén. Cumplir con la palabra del Señor. Amén. Cumplir con las ordenanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Amén. Cumplir con las normas que Dios nos entrega a través de su palabra. Amén. Entonces, tenemos que imitar a nuestro hermano mayor, que es Jesucristo el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él fue hecho, ¿cierto?, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a los que ya Él determinó su destino, a los que predestinó, ¿cierto?, a estos también, ¿qué es lo que hizo? Llamó. Amén. Dice la palabra del Señor que muchos son llamados, pocos los escogidos. Amén. Y de los escogidos también hay un grupo, un remanente, que es un remanente fiel, que hace la voluntad del Señor. Amén. Y se mantiene fiel hasta el fin. Amén. Se mantiene fiel hasta el fin. Amén. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, usted y yo fuimos llamados, ¿cierto?, a este evangelio maravilloso, a ser parte, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, a ser parte, ¿cierto?, de ser llamados hijos de Dios, a ser parte, ¿cierto?, del reino celestial, ¿cierto? Y nos llamó y también nos, ¿qué dice? Y que también nos justificó. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecado. Amén. Amén. Pero cuando llegamos, ¿cierto?, al Evangelio, cuando nos llama el Señor, porque Él nos llamó, ¿cierto?, cuando llegamos al Evangelio, ¿qué acontece? Él perdona nuestros pecados y nos justifica. Amén. Él nos llamó y también nos justificó. Amén. Entonces ahora quedamos libres de pecado, libres de maldad. Cuando somos llamados, ¿cierto?, cuando llegamos al Señor, somos libres de pecado. Dice la palabra del Señor que Él ya no se acuerda más de los pecados pasados cuando llegamos al Señor. Amén. Ahora de cuando llegamos, ¿cierto?, cuando Él nos justifica, de ahí en adelante, Amén. es una nueva vida. Amén. Amén. Es una nueva vida. Entonces dice, a estos también justificó. El Señor a usted y a mí nos ha justificado Amén. ante Dios, ¿cierto? Él nos ha justificado. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Amén. Amén. Jesucristo el Señor fue el primero, ¿cierto?, el primogénito de los hermanos que fue glorificado. Amén. Y así como Jesucristo fue glorificado, porque ahora, ¿dónde se encuentra Jesucristo el Señor? A la diestra de Dios Padre. Amén. Amén.
a la derecha del Señor, a la derecha de nuestro Dios, a la diestra de nuestro Dios. Él ha sido glorificado porque se encuentra en el reino de los cielos. Amén. Amén. Fue glorificado. Amén. Y así también como Jesucristo fue glorificado, ¿cierto? A los que llamó, ¿cierto? También los justificó. Y a los que justificó también los va a glorificar. Amén. Amén. A los que justificó, a estos también glorificó. A cada uno de nosotros el Señor nos va a glorificar. Amén, Señor. Nuestro Dios nos va a glorificar, nos va a dar gloria. Amén. Y vamos a estar ¿dónde? ¿Dónde está Jesucristo? Amén. Porque Él dijo, ¿qué dijo Él? Me voy a preparar lugar, ¿cierto? Y si me fuere y volviere otra vez, ¿cierto? Os tomaré a mí mismo, ¿cierto? Amén. Lo dice la palabra del Señor. Amén. Voy pues a preparar morada. Amén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Para que vosotros también estéis. ¿Quiénes tienen que estar con el Señor? Nosotros. A los que llamó, a los que justificó y que también los va a glorificar. Amén. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor a buscar Así es, mi Dios. a su pueblo. Amén. Cuando venga a buscar a su iglesia. Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, Amén, mi Dios. Señor Jesús. Qué maravillosa la palabra. Amén. Si Dios es con nosotros. Amén. Señor. Si Dios es con ustedes, si Dios Así es conmigo, Señor. Amén. ¿quién será contra nosotros? Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contamos. Contra nosotros. Amén. Señor. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es, Amén. Señor. Gloria a Amén. Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan? Gracias, Señor. Capítulo 3, verso 16 y verso 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y dice más abajo el verso siguiente, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y esa es lo que nuestro Dios hizo por cada uno de nosotros. Aquí lo encontramos. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué es lo que dice escatimar? Escatimar dice guardar, ¿cierto? Proteger. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo le puedo explicar? ¿Cierto? Guardar, o sea, no dejarlo salir de mi lado. Protegerlo. Amén. Amén. No escatimó. No lo dejó así para él, sino que lo entregó. Así es, ¿Cierto? mi Dios. Amén. Aquí dice la palabra del Señor. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. Amén. Así Por es, mi todos Dios. nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es, mi Amén. Dios. Todas las cosas. Amén. Todas las cosas las sujetó bajo los pies de ¿quién? De Cristo el Señor. Amén. Así es. Nuestro Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo el Señor. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, dice, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Amén. Es necesario que Él reine. Amén. Sí, mi Amén. Dios. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor, ¿cierto? Fue hecho primicia. Amén. ¿Por qué? Porque Él fue arrebatado, primero resucitó y fue arrebatado de los primeros. Él fue la primicia. Amén. Dice, pero cuando venga después, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Todo va a ocurrir a su debido tiempo. Amén. En su debido orden. Primero, ¿cierto? Jesucristo el Señor. Luego, las primicias, dice la palabra del Señor. Después, los que son de Dios. Posteriormente dice el fin, ¿cierto? Cuando Jesucristo entregue el reino a nuestro Dios, ¿cierto? Pero es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos
debajo de sus pies. ¿Eso qué quiere decir? De que después, ¿cierto?, de esta edad, del periodo de la gracia, ¿cierto?, cuando Cristo, después de que fue arrebatado, ¿cierto?, posteriormente, las primicias, porque hay unas primicias que van a ser arrebatadas primero, por eso se llaman primicias. Luego, dice, van a ser arrebatados los que son de Dios, ¿cierto? Y posteriormente, después de eso, ¿cierto?, se termina el periodo de la gracia y comienza el reino milenial donde reina Jesucristo el Señor. Es necesario que Él reine. Amén. Hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando termine este periodo de la gracia, dice la palabra del Señor de que el falso profeta, ¿cierto?, y el anticristo van a ser echados en el lago que arde con fuego Amén. y azufre. Y dice que después va a descender un ángel del cielo y va a atar a Satanás Así es, Señor. por 1000 años, por los 1000 años que Jesucristo reine. Amén. Luego, al final de los 1000 años, dice que Satanás va a ser soltado por un breve tiempo, ¿cierto? Hasta, ¿cierto?, que Jesucristo nuevamente lo vuelva a apresar Bendito y lo lance Señor. Amén. en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Y ahí, una vez que concluya eso, dice, va a poner, ¿cierto?, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así es, Por eso la Señor. palabra dice eso, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando termine el reino milenial y Satanás sea echado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque el falso profeta y el anticristo ya fueron echados en aquel lugar y todos los que son impíos, los que son infieles al Señor, también van a ser echados en ese lugar donde fue el lugar que fue preparado para el diablo y para sus ángeles, dice la palabra del Señor. Pero los que no obedezcan a la palabra del Señor, los que no reciban la palabra del Señor, también van a ser parte de eso. Y por eso el Señor nos habla Amén, Señor. antes de tiempo, para que nosotros nos arrepintamos, ¿cierto? Nos preparemos, ¿cierto? Y Él nos dice de que Él nos llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que los justificó también lo glorificó. Y eso somos nosotros, somos hijos del Señor. Nos llamó para ser llamados sus hijos, ¿cierto? Nos justificó de nuestros pecados, de nuestras maldades, nos Así es, justificó. Señor. Amén. Eso no quiere decir que tenemos chip libre para seguir pecando, no. No significa eso. Amén. Él ya nos justificó de nuestros pecados, ¿cierto? Pero ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Señor, ¿cierto? Evitar el pecado, evitar la maldad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos ser encontrados dignos, ¿cierto?, de ser llamados hijos de Dios. Amén. Él ya nos llamó, Él ya nos justificó. Amén. Y Él nos va a glorificar también. Amén. Cuando Él venga a buscar a su pueblo. Amén. Dice la palabra del Señor, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Porque Él, ¿cierto?, a Él le pertenecen todas las cosas. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Dios a nosotros nos ha justificado. ¿A través de qué? A través de Cristo el Señor. Amén. Amén. A través de la fe, ¿cierto? En Cristo el Señor hemos sido justificados, ¿cierto? Por Dios. Amén. Y Él, ¿cierto? Él dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si usted es un escogido de Dios y yo soy un escogido de Dios, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos podrá acusar? Si estamos justificados por Dios. Amén. Estamos justificados por Dios, entonces ¿quién nos podrá acusar? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mantener esta justificación. Amén. Así es, Señor. Amén. Mantener esta justificación ante Dios. Preocuparnos, ¿cierto?, de mantener esta justificación ante Dios. Dice, ¿quién es el que condena? Hace la pregunta ahí. Y después dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo el Señor, Cristo el Señor, ¿cierto? Él, dice la palabra del Señor,
es el que murió. Amén. Vino, ¿cierto? Estuvo en esta tierra, predicó la palabra de Dios, anunció el Evangelio, se lo entregó a sus discípulos, y después, ¿cierto? De eso, le predicó a toda la multitud, ¿cierto? A muchos de la multitud. Muchos recibieron, otros no recibieron. Y después, posteriormente a eso, ¿cierto? Él fue traicionado, fue entregado, fue enjuiciado, y después de ese juicio, ¿cierto? Fue crucificado. Amén. Y después de eso, ¿cierto? Murió. Pero dice la palabra del Señor que al tercer día resucitó. Amén. Al tercer día resucitó. Dice, Cristo es el que murió. Dice, más aún el que también resucitó. O sea, sabemos que Jesucristo, ¿cierto? Tuvo que pasar por esta condición, ¿cierto? De morir en el madero de la cruz. Morir en aquella instancia, ¿cierto? Porque Él, ¿cierto? Él ocupó nuestro lugar. Porque nosotros deberíamos estar ahí, porque nosotros éramos los pecadores. Porque Él era justo, Él siempre fue justo, ¿cierto? Y en Él no se halló pecado, no se halló maldad. Nosotros somos los pecadores, pero Él murió por nosotros. Amén. Pero dice también aquí, más aún el que también resucitó. Amén. Y el que además está a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque después que resucitó, ¿cierto? Se le apareció a sus discípulos, se le apareció a varios, ¿cierto? De la época. Le dio algunas instrucciones, ¿cierto? Y posteriormente Él dice que fue arrebatado, ¿cierto? Al cielo. Amén. Y se encuentra ¿a dónde? A la diestra de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que está haciendo a la diestra de Dios? Dice Él que también intercede por nosotros, sus hijos. Amén. A los que llamó, a los que justificó, ¿cierto? Y a los que glorificó, ¿cierto? Él está intercediendo por nosotros. Él intercede por cada uno de nosotros ante Dios. Amén. El que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es el amor de Cristo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que es el amor de Cristo? El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13 y 14 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo lo dijo esto. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ese es el amor de Cristo. Que Él puso su vida por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. Por sus amigos, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿quiénes son los amigos del Señor? Los que hacen lo que Él manda. Amén. Así lo dice. Lo que hace, lo que hacemos, lo que Él manda. Amén. Esos son amigos de Cristo. Amén. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí viene la pregunta, dice, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Los que hacen lo que Él manda. ¿Y qué es lo que Él manda? Predicar mi evangelio a toda criatura. Hacer la voluntad de Dios. Cumplir con las normas que Él nos ha dejado establecidas en su palabra. Amar a Dios, ¿cierto? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
también lo manda el Señor. Así es, Señor. Amén. Amar al prójimo como a nosotros mismos, también lo manda el Señor. Así es, Señor. Entonces lo que hacemos, ¿cierto? Todas estas cosas y aún otras cosas más que a lo mejor se me olvidan, ¿cierto? En mi memoria, pero que el Señor nos manda a hacer, somos amigos de Cristo. Amén, Señor. Somos amigos de Él. Amén. Amigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ahora, ¿quién nos separará de este amor? Amén. ¿Por qué? Porque Él dice, ese es el amor, ¿cierto? Que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Quién nos separará de esto? De poner la vida, ¿cierto? Por el amigo. Amén. De lo que Jesucristo nos enseñó. Ese amor verdadero, ese amor sin esperar nada a cambio. Amén. ¿Tribulación? ¿Será una alternativa para poder separarnos del amor de Cristo? No, ayúdenos, Señor. ¿Angustia? Misericordia, Padre. Lo que estamos viviendo hoy en día, muchos estamos angustiados a lo mejor por esta situación que estamos pasando, Así es. y eso nos permitirá apartarnos del amor de Cristo. Señor amado. Que Dios nos ayude. La persecución, Misericordia, Padre. Ayúdenos, mi Dios. porque déjeme decirle que persecución viene Así, Cristo. Ayúdenos, al pueblo de Dios. Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Amén. Amén. Ayúdenos, Señor amado. Hambre. ¿Nos separará del amor de Cristo el hambre? Misericordia. La desnudez. La desnudez si no tenemos nada que vestir. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén. O el peligro. Hoy en día, ¿cierto? Que todas las personas, ¿cierto? Peligramos, ¿cierto? De contagiarnos Gloria a Dios. de esta enfermedad. Amén. Los que andamos en la calle, los que nos trasladamos en locomoción colectiva, ¿cierto? O los que vamos a hacer un trámite. Todos tenemos la posibilidad de poder contagiarnos, corremos el peligro, ¿cierto? De Señor. contagiarnos. Amén. Dice, ¿y esto nos separará del amor de Cristo? No, mi Dios amado. Ayúdenos. ¿O espada? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que Dios nos ayude. Porque estas cosas, ¿cierto? Estas cosas que nos mencionan la palabra del Señor, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, nada de eso nos tendría que separar del amor de Cristo. Amén. Amén. Nada de eso nos tendría que separar del amor de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros y ese amor que nos entregó a nosotros también nos dice que tenemos que nosotros retribuir ese amor. Retribuir ese amor, ¿para quién? Para nuestro Dios. Amén. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Somos contados como ovejas de matadero. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para poder entender, ¿cierto? De que cada día, como por el hecho de ser llamados hijos del Señor, hijos de Dios, tenemos una persecución constante del enemigo. Amén. De las fuerzas espirituales de maldad. Amén. ¿Por qué? Porque Él dijo, a los tuyos los perseguiré ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. A los tuyos te los perseguiré hasta la muerte. Y por eso Jesucristo, ¿cierto? Hace una oración e intercede, ¿cierto? Por sus discípulos y también, ¿cierto? Por los que me diste, ¿cierto? Y por los que han de venir a este evangelio, a los que han de aceptar al Señor. Él también oró por cada uno de nosotros, ¿cierto? Al Padre. Amén, Señor. Y pidió que los protegiera. Le dijo, no te pido que los saques del mundo, ¿cierto? Sino que les cuides, sino que les guarde, Amén. que les proteja. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, Jesucristo sabía de que el enemigo nos iba a perseguir a cada uno de nosotros hasta la muerte. Amén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, por causa de ti, porque conocemos al Señor, conocemos el Evangelio, hemos aceptado, ¿cierto? Este Evangelio maravilloso y hemos sido llamados hijos de Dios, ¿cierto? Por ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice,
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de todas estas cosas, antes de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro, de la espada, ¿cierto? Y de que somos contados como ovejas de matadero, antes de estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, cada uno de nosotros, por ser llamados hijos de Dios, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo el Señor. Nos amó. ¿Quién más nos amó? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dios nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, Amén. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué maravilloso. Amén. Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, Amén. puede venir la muerte física, Así mi Cristo bendiga. pero eso Amén. no nos tiene, ¿cierto?, que separar del amor de Dios. Amén. Amén. Porque hoy en día, en medio de la vida, estamos en la muerte. Amén. Como seres humanos, ¿cierto? En cualquier momento, el Señor toma decisión de nuestras vidas, ¿cierto? Y partimos del escenario de esta tierra. Amén. Y que Dios nos ayude para que cuando pase esto, nosotros podamos estar a cuenta con el Señor. Podamos estar preparados. Amén. Dice la palabra del Señor, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Lo dijo el apóstol Pablo, amén. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía de que Dios lo había llamado, lo había justificado y lo había glorificado. Amén. Entonces, si él moría, para él, ¿qué es lo que iba a hacer? Ganancia. ¿Por qué? Porque ¿para dónde iba él? Él estaba claro para dónde iba. Para el reino de los cielos. ¿Y nosotros estamos claros para dónde vamos? ¿Estamos seguros? ¿Estamos claros? Porque el Señor a nosotros, ¿qué nos llamó? Nos predestinó, ¿cierto? Nos llamó, nos predestinó, nos justificó, ¿cierto? Y nos glorificó. Amén. Por la fe, ¿cierto? Nosotros lo decimos, nos glorificó. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde vamos. Nuestro destino es el reino de los cielos. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Dice, que ni la muerte ni la vida. Esta vida que tenemos hoy en día, ¿cierto? Ya sea en abundancia o ya sea en la escasez, no nos puede separar del amor de Dios. Amén. Si hay abundancia, ¿cierto?, que no sea motivo de separarnos del amor de Dios. Si hay escasez, que no sea motivo de separarnos del amor de Dios. Amén. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Qué es lo que son estos? Ángeles, principados, potestades. Son fuerzas espirituales. Entonces, ni las fuerzas espirituales, ¿cierto?, tendrían que separarnos del amor de Dios. Amén. Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué es lo presente? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Esta pandemia. ¿Y esta pandemia nos podrá separar del amor de Dios? Estas cosas que están pasando, que están aconteciendo, ¿nos podrán separar del amor de Dios? El Señor nos dejó establecido en su palabra de que estas cosas, ¿cierto?, tenían que acontecer. Tenían que acontecer. Y por eso nosotros, esto que está pasando, lo presente, lo que estamos viviendo, no nos puede separar del amor de Dios. Amén. ¿Y qué más dice? Ni lo por venir. ¿Sabemos lo que está por venir? Por misericordia del Señor, ¿cierto? Él también lo ha dejado establecido en su palabra. Después de esto, ¿qué es lo que viene? Amén. Sabemos lo que viene. Amén. Habrá pestilencias, hambre, terremotos, ¿cierto? En diferentes lugares. Será principio de dolores. Amén.
El otro día conversaba, ¿cierto?, con una hermana, ¿cierto?, que había tenido el privilegio de ser madre. Yo le preguntaba, le decía, ¿cuándo llegan los principios de dolores? En un embarazo normal, los principios de dolores llegan 1 o 2 días antes. No más que eso. Y si estamos viviendo los principios de dolores, ¿eso qué quiere decir? Que estamos al final del embarazo, ¿cierto? Porque el Señor nos representa por su palabra, de que nos habla de una mujer encinta, de una mujer que está embarazada, encinta. Amén. Y cuando vienen los dolores de parto, ¿cierto? Vienen 1 o 2 días antes, cuando es un parto normal. Amén. Entonces, si el Señor nos habla de que estamos en los dolores de parto, eso quiere decir que estamos viviendo el último tiempo. El último tiempo, porque los dolores no comienzan en el primer mes. No comienzan en el segundo mes. No comienzan ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el séptimo, ni en el octavo, ni siquiera en el noveno, sino que al final del noveno mes se producen los dolores de parto. Amén. Estamos hablando de un embarazo normal. Amén. Al final del último mes. O sea, cuando ya está a punto de dar a luz. Amén. Que Dios nos ayude para poder entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Cierto? Y dice la palabra del Señor que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo porvenir, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene después de esto? Que Dios nos ayude. Amén. Tenemos que prepararnos como las vírgenes prudentes. Amén. Como las vírgenes prudentes, para que podamos tener aceite en nuestras vasijas, para que cuando digan viene el esposo, salida a recibirle, nosotros podamos tomar nuestras vasijas, ¿cierto? Tomar nuestras lámparas y poder encenderlas, y que estas lámparas puedan encender. Amén. Que puedan encender para que podamos salir a buscar al esposo, a recibirle. Amén. Dice, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Ni ninguna otra cosa creada. Ninguna otra cosa creada. ¿Quién es el creador? Dios. Dios es el creador. Amén. Porque Él creó todo lo que nosotros vemos. Creó el cielo, creó la tierra. Creó los ángeles. Creó a los seres humanos. Ninguna otra cosa creada, ya sea un ser humano, ya sea un ángel caído, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Satanás fue creación de Dios, fue un ángel, ¿cierto? Un querubín. Lo habla la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, si no me equivoco. ¿Cierto? Nos habla, ¿cierto?, de la creación de un querubín protector que estaba en el monte de Dios. Y dice de que desde el día que fue creado, ¿cierto?, era un querubín protector, ¿cierto? Y ¿hasta cuándo? Hasta que se halló maldad en él. Y de ahí posteriormente, de que se halló maldad en él, fue expulsado del reino de los cielos. Amén. Pero él fue creado. Entonces ninguna otra cosa es creada. Amén. Puede ser hasta un ángel caído, ¿cierto? Que también es creación de Dios. Puede venir con un evangelio diferente. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Este sea anatema. Nada nos puede separar del amor de Dios, ¿cierto? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este amor de Dios, ¿cierto? ¿En quién es? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo el Señor es nuestro hermano mayor. Y tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que imitar, ¿cierto?, a Jesucristo el Señor. Ese es nuestro referente. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor es nuestro referente. Amén. Como hermano mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él dice que le hizo primogénito de muchos hermanos.
Amén. Lo leíamos en la palabra del Señor. Amén. Él le hizo primogénito, a él, primogénito. O sea, el primero. Amén. Entonces, dice en el verso 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el primero entre muchos hermanos. Amén. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imitar, ¿cierto?, a Cristo el Señor. Amén. Hacer lo mismo que Él hacía. Cumplir con lo que Él también cumplía. Amén. Con lo que Él cumplió, que es la palabra del Señor. Amén. Porque Él nos ha dejado, ¿cierto?, establecido su palabra para que la podamos cumplir. Para que nos podamos preparar. Para que podamos, ¿cierto?, ser llamados hijos de Dios. Y como Él nos llamó, nos justificó y también nos glorificó, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ayúdame, Señor amado. Nada debería separarnos del amor de Dios. Amén. Nada. Nada, porque las promesas del Señor para cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Con qué se puede comparar? ¿Con qué se puede comparar si Él nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna, nos permitió ser llamados hijos de Dios? Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Que Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. El Señor nos dice de que Él, ¿cierto?, nos hizo ser llamados sus hijos. Amén. ¿Cierto? Nación santa, pueblo adquirido Por Dios. por Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados nación santa? ¿Para qué fuimos pueblo adquirido por Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas Amén. a la luz admirable. Así es, mi Amén. Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Anunciar las virtudes de quién? De aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Las virtudes de Cristo el Señor. Las virtudes de nuestro Dios. Anunciar todo eso. Amén. Y tenemos que seguir adelante, anunciando. Nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Esta pandemia no nos puede separar del amor de Dios. Lo que venga más adelante, persecución, lo que sea, nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos que estar firmes, ¿cierto?, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Firmes en eso. Amén. En esa libertad. Amén. Hablar de su palabra, predicar la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque nos manda a hablar la verdad. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni lo alto, ni lo bajo. Amén. Ni lo presente, ni lo porvenir. Tribulación, angustia. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Ni principados, ni potestades, ni ángeles. Amén. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez. Nada de estas cosas nos pueden separar del amor de Dios. Amén. Tenemos un ejemplo, pero muy marcado, que siempre a lo mejor lo ocupamos como ejemplo, como referencia. Lo que le pasó a Job. ¿Qué le pasó a Job? Amén. Dice, y aconteció, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Eso fue lo primero que pasó. Después dice, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores, y los consumió. Después dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Después dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Así es, mi Dios. Ahí podemos encontrar todo lo que le aconteció a Job. Pero ¿qué es lo que dijo él? Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios?
Ahí tenemos un ejemplo marcado. ¿Quién separó a Job del amor de Dios? Todo lo que le pasó, todo lo que le aconteció, y aún así hay otras cosas más. Después viene una enfermedad de Job, y podemos encontrar, ¿cierto? Incluso hasta la esposa le dice, maldice a tu Dios y después muérete, le dice. Amén. Pero aún así Job se mantuvo firme en el amor de Dios. No abandonó el amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que nada de estas cosas que se mencionan en la palabra del Señor, ¿cierto? Ni ninguna otra cosa, ¿cierto? Nos pueda separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es infinito para con cada uno de nosotros y tenemos los beneficios de parte del Señor. Amén. Al mantenernos en el amor del Señor, al mantenernos en este amor que Dios nos ha entregado, tenemos muchos beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Salvación y vida eterna. ¿Para quién son los beneficios? Para los hijos. Amén. A los que llamó, a los que justificó y a los que también glorificó. Amén. A estos, a cada uno de nosotros, a usted y a mí. Amén. El Señor nos ha llamado, nos ha justificado y nos va a glorificar cuando Él venga en su reino, ¿cierto? Y ya por la fe decimos que Él ya nos glorificó. Amén. ¿Por qué? Porque ya estamos predestinados. Tenemos, ¿cierto?, un destino ya que está concebido por Dios, que Dios ya lo ha dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el destino? Llegar al reino de los cielos, tener salvación y vida eterna. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Esa es la pregunta para usted. Es la pregunta para mí. Y que esta pregunta, ¿cierto?, tenga una respuesta positiva en nuestra vida. Que nada nos podrá separar del amor de Dios. Así es, Señor. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces actúa, ¿cierto? Y ocurren cosas y muchas veces pensamos de que nuestro Dios nos abandonó, que nuestro Dios nos dejó de lado. Pero no es así. Si a veces usted puede padecer sufrimiento, persecución, puede padecer alguna situación, ¿cierto? ¿Sabe lo que va a pasar? Va a poder recibir de parte del Señor el amor de Dios, va a palpar el amor de Dios, porque Dios lo va a rescatar de donde quiera que se encuentre. Si está pasando persecución, si está pasando tribulación, si está pasando a lo mejor la angustia, el hambre, ¿cierto?, el dolor, ¿sabe quién lo va a rescatar de ahí? El Señor. Y va a poder palpar, va a poder sentir en su vida el amor de Dios. Amén. Amén. Porque el amor de Dios es grande, es muy grande para cada uno de nosotros. Él nos dice en su palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, porque de tal manera. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Que ni siquiera se guardó de su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Lo entregó por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Hasta aquí es la palabra del Señor y por ella le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda, que esta palabra pueda hacer cabida en nuestros corazones. Amén. Así que voy a invitar a nuestra hermana Elizabeth que nos lleve en la oración. Amén. Mi Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, que ha llegado a nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Señor, que usted confirme la palabra en nuestros corazones, Señor, que usted nos siga hablando a través de su palabra, mi Dios. Le pedimos, Señor, que usted le siga dando gracia al predicador, mi Dios, que siga predicando su palabra, Señor, según lo que usted le dé, mi Dios. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, porque nada somos, Señor. Le pedimos que usted nos guíe, Señor, a ser igual que nuestro hermano mayor, que es Jesús, Señor. Le pedimos, Señor, que usted nos bendiga, Señor, y bendiga al predicador, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar ahora a dar la oportunidad a nuestra hermana Camila Escobar, ¿cierto? Para que pueda estar dando a conocer, para que pueda entregar los saludos y pueda estar dando a conocer las peticiones de oración y los avisos. Dios bendiga a nuestra hermana Camila. Amén, que el Señor nos bendiga. Pasaremos a saludar a nuestros hermanos que en este día se encuentran conectados en el servicio del Señor. Nuestro hermano Samuel Mena, nuestra hermana María Elena Rojas y nuestro hermano Osvaldo Mena de Cauquenes. Que el Señor les bendiga. Nuestra hermana María Toledo, nuestro hermano David Escobar, nuestro hermano José Pino y familia desde Maipú. Nuestra hermana Cecilia Flores y nuestro hermano Bernardo de la clase Nuevo Horizonte. Nuestra hermana Ana Patricia Molina y nuestro hermano Carlos Hernández. Nuestra hermana Lucy Yáñez y familia. Nuestro hermano Antonio Sáez y familia. Nuestra hermana Macarena Valenzuela y familia. Nuestra hermana Irma Toledo y familia. Nuestro pastor Luis Muñoz y familia. Nuestro hermano Patricio Bulnes y familia desde Arica. Nuestro hermano Carlos Gallardo desde California. Que el Señor le bendiga grandemente. Nuestro pastor Leonardo Leal y familia desde Santa Clara. Nuestro hermano Mauricio Carvajal y familia. Nuestra hermana Lili Letelier y familia. Nuestro hermano Daniel Mena y familia desde Peyúgue. Nuestro pastor Rogelio Cortés y familia desde Arica. Nuestro hermano Víctor Ariel Leal y familia. Nuestro hermano Braulio Castillo y familia. Nuestro hermano Andrés Cáceres y familia. Que el Señor les vaya bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Avisos generales. Martes, 20 horas, reunión de jóvenes por vía Zoom. Miércoles, 18:30 horas, reunión de Dorcas vía Zoom. Miércoles, 20 horas, reunión de Nuevo Horizonte por vía Facebook. Jueves, a las 20 horas, reunión general de la Iglesia de Paine vía Zoom. Viernes, 15 horas, reunión de niños vía Zoom. Sábado, a las 17 horas, reunión de clase Welken vía Zoom. También a las 20 horas, reunión de Nuevo Horizonte vía Facebook. Domingo, a las 18 horas, reunión general de nuestra Iglesia de Paine por vía Facebook. Todos invitados a los diferentes servicios del Señor, a conectarse según corresponda a través de las diferentes plataformas digitales. Y el aviso más importante, Cristo viene pronto. Amén. El Señor les bendiga. Amén, que el Señor nos bendiga. Ya hemos quedado, ¿cierto?, informados, ¿cierto?, los saludos correspondientes a nuestros hermanos que están a través de las diferentes redes sociales y plataformas. Bien, vamos ahora a pasar a orar, ¿cierto?, por estas peticiones de oración. Lo voy a rogar que se ponga en pie para que podamos orar por cada uno de los que se ha pedido la oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, dando gracias a usted porque usted nos permite realizar este culto familiar y poder ser un canal de bendición, Señor amado. Y le pedimos a usted que por misericordia usted pueda escuchar nuestro clamor, nuestra plegaria, y le pedimos a usted en esta hora y queremos interceder por nuestros hermanos que han pedido la oración, Señor. Le pedimos por cada uno de ellos, Señor bendito, los que necesitan el resguardo y la protección suya, usted por misericordia les pueda proteger, les pueda guardar, les pueda ayudar, donde quiera que ellos vayan, Señor amado, donde quiera que se encuentren, usted sea, Señor amado, en su favor, les sea ayudando, les sea guardando, les sea protegiendo, Señor amado, en el hueco de su mano, Señor. Usted por misericordia puede ayudarles y guardarles y protegerles, librarles del lazo del cazador, de la peste destructora, de como dice su palabra, Señor. Rogamos por cada uno de ellos para que usted les ayude, les guarde, les bendiga y les proteja. Rogamos también en esta hora por nuestros hermanos, Señor amado, en la fe, y por nuestros hermanos que han pedido la oración, Señor bendito, por razones de enfermedad. Amén. Señor amado, nosotros no conocemos a todos nuestros hermanos que han pedido la oración, no conocemos sus enfermedades, mas usted las conoce, Señor. Señor bendito, y con la autoridad que usted nos da, Padre Celestial, nosotros en esta hora oramos por ellos y reprendemos toda clase de enfermedad de sus cuerpos, Padre Celestial, y pedimos que usted por misericordia pueda obrar en sus vidas, Señor. Obre usted, Señor amado, a través de estas redes sociales, usted por misericordia vaya extendiendo su mano de amor, su mano de misericordia, su mano de sanidad, y les pueda, Padre bendito, restaurar a cada uno de ellos, que ellos puedan recibir salud de parte suya, salud de lo alto, salud del cielo, Padre bendito, y que usted pueda restaurar sus órganos que puedan estar dañados, que usted pueda por misericordia sanar sus enfermedades, Señor. Rogamos por cada uno de ellos, intercedemos por ellos, oramos por ellos, porque quizás más de
alguno de ellos a lo mejor no puede y no sabe clamar a usted, pero nosotros, Padre Celestial, hacemos este acto de fe, orando por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Rogamos por nuestra hermana Constanza Muñoz, Padre Celestial, usted por misericordia, obre en la vida de ella, Señor amado. Obre, Padre Celestial, en la vida de nuestra hermana, Padre bendito, para que usted, Señor amado, se manifieste su gloria en ella, Señor amado, y ella pueda tener un testimonio vivo de que usted es un Dios que responde, es un Dios que escucha. También en esta hora rogamos, Padre Celestial, por nuestros hermanos que han perdido un ser querido. Usted por misericordia restaure sus vidas, restaure sus corazones, Señor amado, les pueda dar consuelo, les pueda dar paz, Señor bendito, consuelo a sus vidas, Padre bendito, para que ellos puedan, Señor amado, seguir adelante alabando y bendiciendo su santo nombre. Gracias le damos en esta hora. Ahora, Señor amado, entregamos todo esto en sus manos para que usted por misericordia se pueda glorificar. Toda la honra, toda la gloria es para usted. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, que Dios confirme esta oración, ¿cierto?, que hemos hecho al Señor. Bien, como ya ha ido quedando todo en su lugar, vamos a estar en el último himno, si el Señor así lo permite. ¿Cuánto? 268. El número 268 de los himnarios. Pronto viene.
ganaremos también la corona. Vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bien, como ya todo ha ido quedando en su lugar, vamos ahora a estar pidiendo a Dios la bendición. Recordarles también, mis hermanos, que nuestra iglesia tiene su cadena de oración todos los días de 10:30 a 11 para que podamos estar participando de este servicio también del Señor. Así que para que podamos estar orando al Señor. Bien, como ya todo ha quedado en su lugar, nos ponemos en pie y pedimos a Dios la bendición por este su servicio. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, Amén. dando gracias a usted, Señor bendito, porque usted nos ha permitido esta oportunidad de poder, Señor amado, desarrollar este culto familiar y poder, Señor bendito, a través de estas redes sociales ser un canal de bendición para muchos de nuestros hermanos en la fe que se conectan a través de esta plataforma, Señor bendito, para poder escuchar la palabra suya, para poder escuchar las alabanzas. Rogamos a usted que usted por misericordia le bendiga a cada uno de ellos. Rogamos, Padre Celestial, en esta hora por nuestro pastor Luis Muñoz, su familia, el hogar pastoral, Señor bendito, que usted por misericordia les ayude, les guarde, les proteja, Señor amado, y derrame bendiciones sobre su vida, Señor. También rogamos en esta hora por nuestros pastores que también se conectan a través de esta plataforma. Usted también sea con ellos, también sea bendiciéndoles a cada uno de ellos. Y por nuestros hermanos en la fe que también, Padre bendito, a través de esta plataforma, Señor bendito, están día tras día escuchando palabras suyas, están escuchando, Señor bendito, las alabanzas, que se puedan gozar en su presencia, que puedan recibir salud de lo alto, Padre celestial, que puedan recibir consuelo en sus vidas, Padre bendito, que puedan recibir salud, Padre celestial, sanidad, Padre bendito, a través de las alabanzas, a través de la palabra, Padre bendito, y a través de todo lo que nosotros hacemos a través de una oración, puedan recibir fortaleza, Padre celestial, también en sus vidas. Que usted pueda fortalecer nuestra vida espiritual, Señor bendito, cada día, y que podamos cada día, Señor bendito, estar en su presencia, alabando y bendiciendo su santo nombre. Damos gracias a usted por todo lo que usted nos da, por todo lo que usted hace en nuestras vidas, por todo este privilegio, Señor bendito, de poder desarrollar este culto para alabar y bendecir su santo nombre. Le damos gracias a usted y por, como decía su palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? Le damos gracias a usted porque nada debería separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, Señor amado, ni ninguna cosa creada, Señor amado, nos podrá separar del amor de Dios. Damos gracias a usted porque usted nos habla por su palabra, porque usted nos consuela por su palabra, porque usted nos fortalece por su palabra. Gracias, Señor, le damos en esta hora. Ahora le pedimos que usted, Señor amado, nos bendiga. Señor bendito, nos bendiga a cada uno de nosotros, a nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, a nuestros pastores y a nosotros en general. Usted por misericordia derrame bendición sobre cada uno de nosotros, aquella bendición que viene de lo alto, que es enviada de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga.
Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar.